trabajo y salud de los trabajadores, políticas públicas y éticas. Fue director del Instituto de Psicología de la Universidad Federal Río Grande do Sul, y desde 2007 es editor de la revista Polis y Psique. Entonces es un honor para mí dejarlo con con Jaime y Enrique esta mañana. Bueno, muchas gracias por la presentación, Antonia. Gracias también a todas, a todos y a todos los que están aquí. Voy a compartir la presentación que hoy pretendo justamente hacer. Espérense. Bueno, en primer lugar quisiera agradecerle a mi amigo y colega Enrique por estar también hoy día acompañándonos aquí. Le agradezco mucho porque son años de amistad y también de trabajo, y esta es otra oportunidad también de encontrarnos en un momento como el que estamos viviendo. Lo segundo es agradecer al programa doctorado la oportunidad, y en tercer lugar también agradecerles a todos los que están hoy día aquí presentes escuchando. Solamente dos como comentarios generales antes de partir. Esta es una presentación que, considerando el tipo de público, va a ser hecha en español, aunque las láminas, gran parte de ellas están en inglés, pero yo voy a ir hablando en español y explicando cada una de las láminas, así que en ese sentido no se preocupen. Ahí ustedes pueden observar el email mío, y por tanto también cualquiera que quisiese, además de lo que podemos conversar hoy día, de lo que podemos comentar hoy día, consultar, ahí está el email al que ustedes también pueden referirse. Una vez dicho eso, voy a comenzar unos 40-45 minutos más o menos, y luego de eso daremos paso también a los comentarios de Enrique y a vuestras preguntas. Muchas gracias. Quizás una de las primeras cosas con las que quisiera partir es con esta lámina, en la que yo utilizo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una declaración que hace en 2015 para manifestar algunas preocupaciones. En primer lugar, la preocupación respecto al gran e importante número de actos de violencia contra la población LGBT, y por otro lado, la ausencia de una respuesta estatal que sea coherente a esa violencia. Este mismo informe también reconoce, sin embargo, que hay un enorme avance en materia de resguardo de derechos hacia nosotros como gays, lesbianas, bisexuales, trans e inter en la región, pero que hay que seguir avanzando. Los tres objetivos que me propongo manejar hoy día son, en primer lugar, intentar brevemente describir las condiciones sociales y culturales y legales que favorecen la vida de nosotros como gays, lesbianas, bisexuales, trans e intersex en América Latina, proveer datos comparativos acerca de la situación legal, pero también acerca de la violencia hacia nosotros, y en tercer lugar, en particular, discutir la noción de homofobia o de violencia dirigida hacia nosotros, sobre todo sus alcances y sus límites. Vamos a hablar, y aquí ustedes ven una imagen, de una región que es muy heterogénea, aunque nos hagan caer a todos, ¿no es cierto?, en el mismo saco. Tenemos países muy diferentes unos de otros, Brasil además con una lengua diferente, pero también cada país con un conjunto interno de diferencias entre las regiones que componen cada uno de los países. Por ello, es importante considerar que esta presentación lo que busca es mostrar ciertas tendencias generales. Y quizás una de las primeras cuestiones importantes es mostrar que nuestras sociedades occidentales han cambiado este último tiempo. ¿Y en qué sentido han cambiado? En primer lugar, podemos observar que hay un conjunto de cambios que han resultado en un creciente individualismo, en una mayor equidad en las relaciones de género, en un incremento de los valores seculares y de autoexpresión, pese a que predomina una forma de organizar las relaciones entre los géneros que generan una inequidad que favorece a hombres, sobre todo a hombres heterosexuales blancos. Sin embargo, los cambios que acabo de mencionar han producido una mayor secularización del sexo, en general han producido actitudes cada vez más, si ustedes quieren, flexibles hacia la sexualidad,
hay un mayor énfasis hoy día en los derechos sexuales y reproductivos, hay un incremento notable, diríamos, en las formas de vida doméstica, y así también hay una orientación de la sexualidad hacia el hedonismo, el placer y la recreación. Sin embargo, pese a todo ello, persisten las inequidades de género, que también nos afectan a nosotros, como gays, como lesbianas, como bisexuales, como trans y como intersex, produciendo lo que se ha denominado comúnmente como homofobia. Y yo usaré la psicología social como disciplina para aproximarme a, por un lado, aprender, pero también para comprender cuáles son las causas de esta homofobia, dado que esta disciplina enfatiza la relación entre individuo y sociedad. Creo que para poder comprender la violencia que nos afecta es importante partir haciéndose dos preguntas importantes. ¿Cómo son organizadas las relaciones sexuales y eróticas entre las personas del mismo sexo en nuestra región? ¿Y cuáles son los significados que estas formas de organización adquieren? Y en ese sentido, una de las primeras cosas que podemos decir es que en América Latina hay una enorme diversidad de formas de organizar las relaciones sexuales y eróticas entre personas del mismo sexo, lo que tiene como correlato una enorme cantidad de significados asociados. Por ejemplo, solo examinar la noción de homosexualidad requiere una enorme cantidad de aproximaciones y perspectivas a ser consideradas para poder trabajar bien esta noción. Por tanto, podemos observar que en este continente, ¿no?, hay una enorme cantidad de prácticas diversas socioculturales, pero también una enorme cantidad de diferencias regionales que organizan las relaciones sexuales y eróticas, lo que resulta en un panorama difícil de examinar en una conferencia como esta. Además, nos encontramos con que todavía existen un conjunto de prohibiciones tanto legales como ilegales para el ejercicio de la afectividad y de las relaciones sexuales y de las expresiones entre personas del mismo sexo. Aquí ustedes tienen un breve panorama de algunos de los cambios que han habido a nivel, si ustedes quieren, social y cultural, desde el 73, con la eliminación, ¿no es cierto?, de la homosexualidad del listado de enfermedades mentales de la APA, pasando por el 90, que sucede lo mismo en la Organización Mundial de la Salud, hasta llegar a las resoluciones de Naciones Unidas en el 2014. Partamos mencionando brevemente cuáles son algunos de los significados asociados a las homosexualidades. En primer lugar, debemos recordar que esta noción fue, sobre todo, comenzada a ser usada a inicios del siglo XX, sobre todo en contextos médicos. Más adelante, en los años 60, es una noción que ya es ocupada, diríamos, por las propias personas para identificarse a sí mismas, y en los años 90 termina siendo una palabra de uso común por todas las personas, ¿no? Pero en particular, ¿qué sucede en América Latina? En América Latina observamos que esta noción refleja un conjunto particular de organización del sistema sexual con un patrón de género particular. De hecho, hay investigadoras e investigadores que han definido que en nuestros países, diríamos, podríamos encontrar al menos dos grandes modelos que, por ejemplo, organizan las relaciones sexuales entre hombres, ¿no? En América Latina, un patrón más de corte europeo y del norte de América, y un patrón más latino. Además, podemos observar que, si bien tenemos esto, ello va de la mano con un conjunto importante de significados asociados a esta forma de organizar las relaciones sexuales y eróticas. Por ejemplo, en América Latina tenemos nombres además muy diversos para referirnos a quienes justamente podrían ser asignados de esa forma. Hombres gay, lesbianas, personas transgénero, travestis, bisexuales, hombres que tienen sexo con hombres, incluso categoría, ¿no es cierto?, que viene del mundo de la epidemiología, pero que también es usada muchas veces. Y además debemos recordar que una forma importante de discriminación ejercida hacia nosotros en nuestros contextos ha sido también una importante homogenización de la enorme diversidad sexual que existe, ¿no es cierto?, de las prácticas y de las formas de relacionarse erótica y afectivamente en América Latina. Otro tema que me parece que puede ser importante, porque generalmente siempre te lo preguntan, ¿no?, es la famosa prevalencia de las homosexualidades. Y aquí es importante mencionar que la investigación sobre estos temas comienza sobre todo en los 80 con la aparición del SIDA y más adelante se profundiza en los 90, pero sobre todo se centra en estudiar la homosexualidad masculina y la prevalencia del VIH porque sobre todo afecta a hombres gays y a hombres que tienen sexo con hombres, dejando, si ustedes quieren, de lado durante mucho tiempo
el estudio de qué es lo que sucede con las mujeres lesbianas, pero también con las identidades trans. Aquí ustedes pueden ver algunos datos que tenemos de lo que podría ser esta famosa prevalencia en América Latina, ¿no? En primer lugar, ustedes observan que los datos son muy diversos, la fuente, y las prevalencias fluctúan entre prevalencias muy bajas que no alcanzan el 1% hasta el 6%, diríamos, pero no superando esa proporción, sobre todo si uno considera el estudio de poblaciones juveniles, como es el caso de la encuesta que ustedes pueden observar aquí en Chile. ¿Por qué se produce esto? Porque preguntar sobre ello es un problema. La frecuencia de la homosexualidad, de la homo y bisexualidad es difícil de evaluar y además los resultados están fuertemente subordinados a los contextos socioculturales en los que se estudia. Además existe una gran sensibilidad a las preguntas acerca de ello, particularmente en contextos donde todavía la homosexualidad es fuertemente estigmatizada o castigada. Y por tanto la frecuencia, ¿no?, de ello está asociada a definiciones de sexo, pero también a los términos y conceptos usados. ¿Qué sucede con la homofobia o la violencia? Coloco esta pregunta porque definitivamente, si bien la noción de homofobia es una noción increíblemente usada, ¿no?, al día de hoy, todo el mundo generalmente la usa, los políticos, en la prensa, los investigadores, etc., es una palabra que tiene un conjunto enorme también de problemas, que me gustaría que algunos de ellos quizás pudiéramos discutir. George Weinberg, que acaba de fallecer el año pasado, un psicólogo clínico, popularizó el año 72 en su libro Society and the Healthy Homosexual este término, considerando la homofobia como una enfermedad. Él usó la noción de fobia, sobre todo para remarcar que en sus orígenes existía un miedo de una persona heterosexual a estar en contacto relativamente próximo con otra persona homosexual, pero también él usa esta expresión para referirse a el rechazo que las propias personas homosexuales podrían tener hacia sí mismos. Este término en su inicio fue fundamental, pues facilitó el tránsito de una forma de concebir la homosexualidad como enfermedad a poner el acento en el prejuicio. Y hoy día es una palabra que seguimos usando y que sobre todo denota la hostilidad hacia homosexuales en general. Pero este es un concepto que tiene muchos problemas. Veamos cuáles son, brevemente. En primer lugar, el carácter patologizante. El sufijo fobia contribuye a patologizar a la persona que en principio ejerce esta violencia, lo que tiene problemas. En segundo lugar, es una concepción de la violencia que individualiza esta violencia, desconociendo el carácter socialmente construido de esta violencia. Evidentemente, tampoco considera un conjunto de factores estructurales que podrían estar justamente afectando también esta violencia. Es una dimensión básicamente sexista, invisibiliza en particular a las lesbianas y no permite tampoco nombrar a otras formas de opresión que afectan especialmente a las lesbianas y a otras minorías sexuales y de género. Pero tampoco se hace cargo de aspectos y otros marcadores de diferencia como la raza, la identidad, la edad o las diferencias de clase. Por tanto, es un concepto problemático. Frente a ello, han surgido propuestas que intentan resolver estas dificultades. Y aquí Gail Mason afirma que la popularidad que ha adquirido la noción de homofobia en el discurso público puede tener que ver justamente con que esta es una expresión que es más fácilmente comprensible que otras, sobre todo en contextos como la academia, que otros conceptos como, por ejemplo, el de heterosexismo. Ella señala que es importante pensar en la noción de homofobia vinculada a otros términos como identidad, conocimiento y poder, sobre todo desde el abordaje que ella hace, que es ¿no es cierto?, feminista, de las teorías Foucaultianas y sobre todo de las teorías queer. Ella también afirma algo que es muy importante, que justamente desconoce esa noción de homofobia de la que les hablé hace un momento, que justamente esto es un tipo de violencia que está también afectada por otros marcadores como la raza, la edad y la clase, y que además este tipo de violencia interactúa de forma fundamental con la identidad y con las diferentes facetas que tiene la identidad. Nosotros, Christelle Faissé y yo mismo,
Hemos también intentado reflexionar, sobre todo con un afán de pensar en cómo podemos investigar de mejor forma la heterogeneidad y la complejidad que tiene este concepto, y hemos propuesto la idea de pensar la homofobia como un sistema que articularía desde una perspectiva psicosocial, ¿no?, diversos elementos, entre los que nos encontraríamos el heterosexismo, el prejuicio sexual y la heteronormatividad. Sin embargo, esta noción definitivamente no resuelve muchos de los problemas y es, no obstante, una propuesta que lo que busca es ir un paso más allá de las limitaciones que tiene la propuesta de homofobia original de Weinberg. ¿Qué sabemos sobre la homofobia el día de hoy? En particular, gran parte de los estudios de los que disponemos analizan las actitudes negativas, sobre todo hacia gay, lesbianas, bisexuales y más recientemente hacia personas trans e intersex a través de cuestionarios y encuestas de opinión pública. Las formas de evaluar esto han sido realmente muy diversas y muy heterogéneas. Estos estudios comienzan en los 70, aunque se empezaron a desarrollar más sistemáticamente después del SIDA en los años 90. La homofobia como constructo es un fenómeno realmente difícil de evaluar por algunos de los elementos que ya les dije, y por tanto los resultados que obtenemos están justamente sujetos a estas definiciones y a los términos usados para referirse a la homosexualidad y la violencia. Ustedes van a encontrar formas de medir que preguntan por adhesión al matrimonio, otras por adhesión a la homoparentalidad y otras que preguntan por hechos de discriminación y agresión. Ustedes observarán que son formas muy diversas y por tanto los resultados también están sujetos a esas definiciones. ¿Qué sabemos, sin embargo, en términos muy sintéticos, al menos en América Latina? En primer lugar, que los hombres heterosexuales despliegan actitudes que son más negativas hacia hombres gays que hacia lesbianas. En segundo lugar, que en general las personas de mayor edad tienen actitudes más negativas hacia las personas homosexuales y que las personas con mayores años de educación formal tienen actitudes menos prejuiciosas hacia las personas homosexuales. También sabemos que en general cuando la población heterosexual cree que la homosexualidad es algo que puede ser controlado por los sujetos, los niveles de rechazo son usualmente más grandes. Asimismo, las personas que tienen algún familiar que es homosexual o que conocen a alguien que es homosexual, en general tienden a tener actitudes más favorables hacia ellos y ella. Las personas que en general frecuentan servicios religiosos muestran actitudes más negativas hacia gays y hacia lesbianas. En general observamos también una fuerte relación entre actitudes negativas hacia la homosexualidad y actitudes tradicionales hacia los roles de género o sexismo. También observamos que hay una fuerte relación entre actitudes negativas hacia la y bisexualidad y el autoritarismo de derecha. Pero también observamos que aquellas personas que tienen valores conservadores, que se identifican con ideas conservadoras y que además adhieren a partidos políticos de derecha, tienen actitudes más negativas. Y ahora, ¿qué datos disponemos que evalúen cuáles serían los niveles de homofobia en América Latina? Debemos decir que, antes de mostrar estos datos, que recientemente en nuestra región, hasta antes de la aparición con fuerza de los movimientos antigénero, ha llegado a ser conocida en muchos otros contextos como pionera en la defensa de los derechos LGBT, sobre todo en países como Argentina, Uruguay, e incluso en algún tiempo también Brasil. La mayoría de la discusión sobre los derechos LGBT son parte de muchas de las agendas públicas en la región, y sin embargo, pese a que la situación de nuestra población ha mejorado, todavía existen un conjunto importante de diferencias entre los países. Aún observamos que, por ejemplo, los niveles de discriminación explícita hacia la población LGBT, si bien son bajos en nuestra región, si los comparamos con datos de Asia o África, aún todavía tenemos mucho que hacer y por avanzar. En ese sentido, ¿por qué tenemos que avanzar? Porque todavía los datos que les voy a mostrar a continuación muestran que somos una población que en muchos sentidos muchos siguen siendo marginalizados, excluidos y discriminados, especialmente con mucha fuerza las personas trans. Todavía la homobisexualidad sigue siendo en muchos contextos un secreto. Muchas personas temen, ¿no es cierto?, revelar su orientación sexual a otro y por ello viven justamente dobles vidas con las consecuencias que eso tiene de vivir con estándares heterosexuales.
Quizás uno de los datos más referidos para mencionar la situación de nuestra región son los datos que provienen de aquí, de la World Value Service. Va a comenzar próximamente la 7ª ola. Yo voy a mostrar datos de la 6ª ola. Esta es una fuente disponible, diríamos, gratuitamente online, con la que uno puede hacer estos análisis. Aquí observamos que los niveles van desde ninguna aceptación, ¿no?, que equivale a 1, a mucha aceptación, 10, con la siguiente pregunta. Por favor, dígame usted cuán justificable o no justificable puede ser la homosexualidad. Esta misma pregunta se repite para otras situaciones y otros fenómenos. ¿Y qué observamos en la región? Aquí ustedes tienen un mapa mundial que describe los países en verde, que serían los países, si ustedes quieren, más pro-gay, y los países en rojo, los países justamente más homofóbicos. Ustedes pueden observar que nuestra región está como al medio, ¿no? Más bien con puntajes entre 5, entre 4 a 6, ¿no? Pero ustedes observan también que hay una enorme heterogeneidad entre los países. ¿Qué sucede si miramos con mayor detención las medias, ¿no? Recuerden que el puntaje máximo pro, en el fondo gay, sería 10, y el mínimo, homofobia, sería 1. Ustedes observan que países como Uruguay o Argentina o incluso Chile tienen un puntaje superiores a 5. Es decir, que están bien, pero todavía están muy lejos del 10, que sería la máxima aceptación. Y ustedes observan una enorme heterogeneidad también en los países, con países que tienen todavía niveles muy bajos, como Ecuador o Perú. Otro dato de esta misma base de datos refiere a quienes no quisieras tener como vecino, ¿no? Y ahí ustedes observan que países como Argentina, solamente un 11% no quisieran tener como vecinos a personas homosexuales, pero que esta proporción aumenta a casi el 40% o supera el 40% en países como Ecuador o Perú. Ahí ustedes tienen estos datos. Aquí ustedes encuentran un análisis muy detallado en este libro, justamente de todo lo que yo les acabo de comentar con la fuente de la World Value Service, hecha por Amy Adams. Otra fuente importante para nosotros es la que proviene de Williams Institute, de la UCLA, ¿no?, en California, en Estados Unidos. Ellos han generado, después de hace unos años, el Global LGBT Acceptance Index, que es un índice que va de 0 a 10, 0, ¿no?, homofobia, y 10, si ustedes quieren, aceptación. Y ahí ustedes observan que, analizando la última ola de datos que tienen ellos disponibles, que es del 2014 al 2017, la mayoría de los países que han sido incluidos en esta fuente de datos ha incrementado la aceptación, ¿no? Solamente 16 de los 174 países han experimentado un retroceso, y 27 países no han cambiado, ¿no?, respecto a las mediciones previas. Ustedes también pueden observar, de acuerdo a este índice, que la mayoría de los países ha llegado a ser cada vez más aceptadores, ¿no?, de lo LGBT. Aquí ustedes tienen el reporte, el último reporte emitido por Andrew Flores, el 2019, disponible online. Y aquí ustedes tienen el ranking, ¿no?, más reciente, en el que podemos observar a nuestros países, en el que ustedes observan, ¿no?, a la posición que tienen países como Argentina, en el lugar número 23, pero bastante lejano de Islandia, que estaría en el primer lugar, Holanda, Noruega o incluso España, ¿no?, con un 8.1. En último lugar estaría países como Senegal con un 1.7. Aquí en este artículo ustedes pueden analizar también cómo, sobre todo en América Latina, es importante considerar para el análisis de las actitudes factores no solamente individuales, sino que también factores, si ustedes quieren, más sociales e institucionales, lo que hace que la predicción de las actitudes sea un tema interesante a mirar y a resolver, porque está determinado justamente por esos factores. ¿Qué sucede ahora con la violencia percibida por la población LGBT? Aquí observamos algunos datos disponibles de discriminación percibida en el contexto de las marchas del orgullo LGBT en varios países de la región. Son datos antiguos, pero son datos importantes, ¿no? Ustedes observan que en países como Chile, cerca del 80% de la población declaraba sentirse discriminada o agredida, porcentajes que no eran muy diferentes a Sao Paulo o Colombia.
Aquí ustedes observan en estos datos que también provienen de Chile, ¿no?, algunas diferencias en estos niveles de percepción de discriminación percibidos por gays y lesbianas y las diferencias existentes entre ellos. La discriminación sería mayor en lesbianas, por ejemplo, que en gays, en ciertos contextos, por ejemplo, para entrar a ciertos lugares de entretención o de diversión pública, pero también en ciertos lugares existen públicos, sobre todo en América Latina existe la figura del guardia que, ¿no es cierto?, vigila y cuida estos contextos, como los malls, los cines, cafés, restaurantes, en fin, y justamente las mujeres lesbianas han declarado percibir más hechos de discriminación en estos contextos, pero también en otros contextos como el trabajo, es decir, que habrían diferencias entre gays y lesbianas. Ahora, ¿qué sucede si pensamos en hechos de agresión? Definitivamente también observamos diferencias entre gays y lesbianas, pero observamos que hay hechos de agresión que son fuertemente declarados por las personas gays y lesbianas. Y en particular son las burlas. Las burlas como un fenómeno que acontece en nuestros contextos, que es un fenómeno cotidiano, muchas veces permanente, y sobre todo muy declarado en ciertos contextos, como el contexto escolar, sobre todo en niños y adolescentes. Ustedes observan la gran proporción de hombres gay y de mujeres lesbianas que declaran este hecho, pero también otros, como los insultos y las amenazas, etc. ¿Qué sucede ahora si comparamos e incluimos a otra población? De cuya población los datos nos indican que hay altos niveles de prejuicio, como la población trans. Aquí, con datos chilenos, ustedes pueden observar que en una escala de 1, poca discriminación, a 5, mucha discriminación, los niveles totales de discriminación percibidos son altos, tanto en hombres gay como en mujeres trans, pero también los niveles de discriminación percibidos especialmente en el trabajo. Ahí ustedes observan que hay diferencias entre hombres gays y mujeres trans, sobre todo siendo este prejuicio mucho mayor en mujeres trans, tanto en el trabajo y la percepción de discriminación en presencia de autoridades. Pero también la discriminación institucional y el denegar derechos. Ahí ustedes observan que las mujeres trans están fuertemente más discriminadas que los hombres gays, aunque los hombres gays están siendo muy discriminados igual. Aquí observamos los eventos de agresión y ahí ustedes observan que volvemos a encontrar diferencias entre hombres gays y mujeres trans, siendo las mujeres trans mucho más insultadas, burladas, amenazadas y agredidas físicamente, lo que es un hecho importante a considerar. Si sobre todo consideramos que el puntaje máximo es 5, ahí ustedes observan que las medias están cerca de ese puntaje máximo. Pero también eventos de agresión sexual y otro tipo de eventos de agresión. Pero también aquí sobre todo resalta la discriminación en la escuela, que es muy alta sobre todo en las mujeres trans. Aquí ustedes pueden observar un texto, diríamos, en el que ustedes pueden encontrar más antecedentes sobre lo anterior. ¿Qué sucede ahora si ponemos un poco de atención a las perspectivas legales que nos sustentan y que sustentan a nuestros países, diríamos, de cara al ejercicio de la sexualidad y de la organización de las relaciones entre los géneros? En general, gran parte de nuestros países, hay algunos países de Centroamérica y del Caribe, sobre todo inglés, que no han ratificado o no han firmado tratados internacionales que protegen los derechos sexuales nuestros, pero la mayoría de los países de América Latina sí los ha hecho, ¿no? Los derechos humanos y la legislación LGBT ha mejorado muchísimo en la última década, pero todavía hay mucho que hacer. Definitivamente porque hay todavía un conjunto de leyes que no permiten el pleno ejercicio de los derechos, ¿no? Y dificultan el pleno ejercicio de los derechos de la población LGBT en la región. Por tanto, requerimos análisis más específicos que consideren factores culturales, sociales, políticos, ideológicos, pero también demográficos. Y por qué no decirlo también religiosos, sobre todo este último tiempo a propósito del auge de los movimientos y las políticas antigénero. De acuerdo a Carlos Cáceres, ¿no?, la regulación legal de la sexualidad en el mundo, diríamos, tiene dos grandes tradiciones. La tradición del common law inglés, ¿no?, y la tradición del civil law, que es la tradición básicamente romana, de la que provienen gran parte de nuestras tradiciones en América Latina, a propósito de la colonización española y portuguesa. Y muchos de nuestros países tienen una
un sistema que podríamos denominar neutral hacia lo LGBT, y su sistema, digamos, deriva del civil law. Sin embargo, pese a que encontramos sistemas relativamente neutrales, debemos analizar todavía, país por país, porque todavía muchos países infringen derechos civiles, políticos, pero también económicos, sociales y culturales. Aquí ustedes pueden tener una pequeña clasificación de estos sistemas legales entre altamente represivos, neutrales, pero también sistemas que protegen y algunos que tienen medidas de reconocimiento. El más clásico sería Argentina y Uruguay, ¿no? Con medidas de reconocimiento, ¿no? Ahí, Panamá, por ejemplo, y neutrales, gran parte de los países de nuestra región, aunque esto ha ido cambiando rápidamente estos últimos tiempos, con algunas medidas que han posicionado a países como Colombia, por ejemplo, en otro lugar en esta clasificación. Aquí, en este texto, que es un texto que tuve la suerte de poder escribir hace un tiempo atrás, ustedes pueden encontrar mayores detalles justamente de lo que acabo de mencionarles. Ahora, ¿qué sucede con la salud mental? Gran parte de los estudios de los que disponemos permiten mostrar que existe una importante relación entre el prejuicio sexual y un deterioro en la salud, no solamente física, sino que también mental en población LGBT. Por tanto, existe justamente una relación que favorece el aumento de la ansiedad, el estrés, la depresión, el consumo abusivo de sustancias, pero también intentos suicidas y también el ejercicio, diríamos, del suicidio como una práctica. Ilan Meyer, a través de su modelo del Minority Stress, ya nos decía que las personas que pertenecen a grupos minoritarios prejuiciados están más expuestos a un conjunto de estresores sociales específicos debido justamente a esa pertenencia, ¿no? Ya sea identitaria o minoritaria, ¿no? Que justamente ocasiona más estrés. Y estos estresores serían únicos, serían crónicos, pero lo importante es que tendrían una base social, ¿no? Y esto es fundamental. Aquí ustedes pueden observar algunos datos de los que disponemos de justamente el efecto de este estrés específico que afecta a gays, lesbianas, trans, bisexuales e inter en la región, específicamente en un estudio realizado en Chile con hombres gays y mujeres lesbianas. Ustedes observan que los niveles de satisfacción con la vida en principio no son muy diferentes a los reportados a población general, pero cuando empezamos a analizar la sintomatología específicamente, observamos que, por ejemplo, en un plano como en el de las relaciones interpersonales, la población gay y lesbiana muestra peores indicadores que la población general si comparamos estos datos que ustedes están observando con los baremos o los scores que existen para la población general. Este es un dato interesante también porque muestra que un porcentaje, uno podría decir menor, pero no despreciable, de personas gays y lesbianas, diríamos, ha pensado alguna vez en quitarse la vida, lo que es importante justamente para nosotros como profesionales que trabajamos en salud mental para justamente pensar en qué es lo que significan y cómo justamente trabajar con estos datos, sobre todo a la hora de la formación de estudiantes. Este es un estudio de otro contexto, el brasileño, que justamente muestra una relación importante entre el estigma, que fue considerado un estrés minoritario, y síntomas depresivos. Aquí ustedes pueden observar, digamos, justamente en este párrafo, ¿no?, cómo el estigma fue uno de los predictores más importantes y significativos de la sintomatología depresiva, después de controlar un conjunto de otras variables. Este estudio que proviene de Argentina en población trans, ¿no?, muestra que del porcentaje total de personas trans, un 33% ha pensado alguna vez en la vida en suicidarse, y que además, realizando modelos multivariados, el estigma internalizado estaba positivamente asociado con un mayor historial de conducta suicida, lo que hace nuevamente importante considerar la salud mental a propósito del estrés específico que podemos experimentar debido al prejuicio sexual. Casi finalizando, ¿no? ¿Qué sabemos sobre la investigación social en homosexualidades o en diversidades en América Latina? Y discúlpenme que siga usando la idea de homosexualidades y no diversidades, básicamente porque estoy pensando aquí, en principio,
en una forma de designar quizás en primera persona a un interés, diríamos, de investigación, referido evidentemente, sobre todo por mi propia posición identitaria, a poner atención, si ustedes quieren, en la investigación en cierto tipo de subjetividad, pero también yo diría porque básicamente si ustedes hacen una revisión analítica e histórica, diríamos, de la investigación en nuestra región, porque básicamente de esa forma se denominó. Esto ha ido cambiando mucho, evidentemente, y muy rápidamente este último tiempo, pero se denominó de esa forma a la investigación en esta área. A diferencia de otros contextos, los estudios referidos a América Latina, sobre todo, y referidos a la sexualidad, sobre todo pusieron mucha atención durante mucho tiempo a temas como fecundidad, y sobre todo pusieron atención a población heterosexual. Más recientemente, sobre todo con la aparición del SIDA, se centraron sobre todo en la homosexualidad masculina, poniendo menos atención al estudio de la sexualidad en mujeres lesbianas, en personas bisexuales o en identidades trans. Sin embargo, cada vez más, sobre todo en la última década, los estudios han aumentado y definitivamente hoy día nos encontramos con muchísimos estudios, sobre todo en países como Argentina, Brasil, Colombia, Perú o incluso en Chile mismo. La mayoría de estos estudios generalmente han sido hechos en las universidades, pero también en diversas ONGs y a veces también por parte del Estado. Aquí ustedes encuentran un conjunto de menciones importantes de las posibilidades que nosotros teníamos, diríamos, hasta hace un tiempo atrás, algunas todavía persisten, diríamos, de investigación y de presentación de los resultados de investigación sobre los temas que a nosotros nos interesaban. Uno era el conocido congreso de la International Association for the Study of Sexuality, Culture and Society, congreso que lamentablemente dejó de realizarse, pero que fue muy importante, sobre todo para difundir nuestro trabajo. Otro congreso importante es el congreso que no sé si se seguirá realizando, pero que hasta hace poco tiempo se realizaba, que era el Congreso Internacional de Estudios sobre Diversidad Sexual y de Género en Brasil, de la Asociación SAO Brasileira de Estudos de Homocultura. Recientemente, nuevamente se emprendió la idea de volver a realizar la conferencia on LGBT and Psychology Studies, ¿no? Esta conferencia fue realizada hace muchos años atrás, por primera vez en Lisboa, y este año íbamos a realizar la tercera conferencia en Lisboa nuevamente, pero debido a la pandemia del coronavirus se tuvo que suspender hasta el próximo año. Asimismo, también nos encontramos con el Congreso Internacional sobre Estudios de Diversidad Sexual en Iberoamérica, cuya quinta versión también íbamos a tener este año, ¿no? en Natal, en Brasil, congreso que también reúne justamente a personas que estamos interesadas en estos temas. Y aquí justamente también ustedes encuentran que la CIP tiene también una sección específica que ha intentado colocar también sobre todo la investigación en estos temas, pero también hay una plataforma psico-LGBTIQ+, que también se ha creado, digamos, para intercambiar conocimiento, investigación e información sobre estudios realizados en la región. Aquí ustedes tenían la imagen de la tercera conferencia de Lisboa. Aquí ustedes encuentran la de la Natal, que lamentablemente, insisto, fue suspendida, pero que esperamos que se pueda realizar el próximo año. Para concluir, en esta especie de rápida, ¿no? Revisión de estos temas en América Latina, ¿no? Yo considero que es fundamental y muy interesante desarrollar mecanismos que nos permitan monitorear la violencia de la que hemos hablado desde el inicio hasta ahora hacia nosotros como población LGBT y sus efectos en la región de una forma periódica, pero también que nos permita comparar a los países, de tal forma de poder disponer de información que sea confiable y útil para el diseño de políticas públicas, ¿no es cierto?, en salud, pero también en otros ámbitos, para prevenir y reparar los daños que ocasionan esta violencia. También creo que espacios como este u otros, académicos, pero también no académicos, pueden ser espacios importantes para discutir esta noción de homofobia o esta noción de violencia, y sobre todo los usos, los alcances y las limitaciones que tiene, para intentar, ¿por qué hacerlo?
para intentar, sobre todo, caracterizar mejor esta violencia y comprender sus significados y, sobre todo, sus efectos en las personas que somos parte de la región. Definitivamente, mucho se ha hablado de qué es lo que supone estar uno en cuarentena y los privilegios que tiene uno de poder estar en cuarentena, por ejemplo, hoy día, versus muchas otras personas que quizás no pueden estar en cuarentena porque tienen que estar trabajando. Entonces, en ese sentido, aquí también tenemos que analizar el cruce de esta violencia con un conjunto de otros marcadores y otros elementos que hacen que esta violencia sea mucho más compleja de poder ser estudiada y analizada. En tercer lugar, porque este también puede llegar a ser un espacio útil para incrementar la cooperación y la generación de redes entre los países de la región para avanzar justamente en el estudio de la violencia y sus efectos. No podemos olvidar, asimismo, que esto es importante porque de una u otra forma todos quienes estamos acá, seguramente muchos estudiantes, pero también académicos, investigadores, tenemos una enorme responsabilidad social y política para producir sobre todo información que contribuya, ¿no es cierto?, a ayudar y a mejorar la vida de la población LGBT, ¿no es cierto?, y ayude a proteger nuestros propios derechos humanos. ¿Y por qué digo lo anterior? Básicamente porque además desde hace algún tiempo hemos ido observando con mucha preocupación y en algunos momentos con miedo, diríamos, el aumento de los movimientos antigénero en la región y de las políticas antigénero. En algunos países, sobre todo como Brasil, Colombia y más recientemente en Chile, estos movimientos se han incrementado, sus acciones se han incrementado y sus políticas están produciendo realmente negativas consecuencias hacia nosotros como población LGBT, no solamente hacia nosotros, pero sobre todo pongo atención aquí hacia nosotros como grupo. En segundo lugar, el COVID, ahora la pandemia, también puede llegar a producir serios y muy negativas consecuencias en nuestros países, sobre todo por la enorme vulnerabilidad social, económica y política existente, sobre todo en nuestros países. Debemos recordar que noticias recientes mostraban que seguramente uno de los próximos países más afectados por la pandemia será en Brasil, país al que tenemos muy cerca, pero al que también queremos mucho, y justamente cómo podemos mirar los efectos del COVID, sobre todo también en nuestra población. Y, por qué no decirlo, para cerrar, también en Chile, en el año 2019, un conjunto importante de movilizaciones sociales comenzaron en octubre, que han producido un conjunto importante de efectos negativos en toda la población, pero también en particular en la población LGBT. En dos recientes reportes en los que tuve la oportunidad de participar, pudimos mostrar cómo, sobre todo, esta violencia de parte también del Estado, en algunos casos, ha afectado en particular a nuestra población LGBT. Para finalizar, aquí ustedes tienen algunos de estos reportes sobre las políticas antigénero, estudios que se han hecho recientemente sobre el impacto del COVID en nuestra población, en este caso en población de hombres que tienen sexo con hombres en Estados Unidos. Aquí el estudio que realizó un compañero, ¿no?, en población joven en Portugal, ¿no?, y el efecto que tiene en población LGBT. Y aquí justamente los dos últimos reportes que hablan del impacto de la violencia hacia nosotros como población LGBT durante las movilizaciones iniciadas en octubre del año pasado en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Ahora le pedimos a Enrique que comente. Sí. Bueno, buenos días a todas, todos y todes. Muchas gracias al programa de doctorado de la Universidad Alberto Hurtado y a Jaime por la invitación. Es un placer estar aquí, es un placer poder compartir con ustedes, de que, bueno, es un poco raro porque no vemos la gente que está ahí, pero yo lo sé que hay como mucha gente conocida, investigadores e investigadoras, que sería muy interesante de poder, claro, más do que mi comentario, más ver las repercusiones de este panorama que nos ha presentado Jaime. Un panorama muy completo, muy objetivo de lo que pasa en Iberoamérica, sobre todo en América Latina. También hablar de una cosa que Jaime ha dicho en el final,
que es la necesidad de construir redes o ampliar las redes que existen. Esto es muy... Jaime es una persona que particularmente tiene esta capacidad de construir redes. Todos nosotros que estamos aquí, yo también, hemos trabajado con él, es como una persona buenísima, además de un investigador muy competente y con un abordaje muy original y serio. Bueno, yo estoy en una situación un poco... ¿cómo voy a decir? Un poco complicada, ¿sabes? Es un poco difícil de hablar de otra cosa hoy que no sea la situación política. La situación política no solo en Brasil, pero en otras partes de América Latina, pero lo que pasa es que lo que nos presentó Jaime fue como una especie de fotografía de lo que ya ha pasado, lo que ya pasó. Donde llegamos frente a dos cuestiones centrales, yo diría. Una es la cuestión que yo había hablado hace poco del autoritarismo, los efectos que tiene en la investigación y en la población LGBT más, también el coronavirus. Y sobre todo en Brasil vivimos dos crisis. Una de una epidemia sin control, exactamente por un gobierno autoritario y por un gobierno que tiene características que son muy, muy similares a lo que pasa en otras partes del mundo con los movimientos antigénero. Y una cosa que es central en esto todo es que tiene como común una cierta postura o una posición que no solo es antigénero, pero es también anticiencia, sobre todo anticiencias humanas. Es donde nos encontramos. ¿Por qué yo estoy hablando de esto? Porque una de las armas que hemos utilizado para garantizar, y que propone Jaime también, le tenemos como parámetros comunes para evaluar lo que pasa en nuestros países y poder luchar por los derechos LGBT de todas las minorías y por una sociedad más justa en general. Pero exactamente tenemos utilizado mucho la ciencia y los datos. Esto Jaime nos ha presentado muy bien, muy objetivamente, cómo ese dado pueden mostrar los efectos de la discriminación. Y lo que pasa hoy es que en países donde la extrema derecha ha llegado al poder, es como un corte, como casi inviabilizando la investigación, sobre todo la investigación en ciencias humanas. Entonces, lo que voy a preguntar para no me extender mucho es que, bueno, con la crisis del coronavirus hay muchas interpretaciones de lo que va a pasar después. Pero normalmente, no sé, no me gustan mucho las polaridades, pero hay como dos polos, unos y unas que dicen que vamos a salir en una sociedad más autoritaria, muy marcada por el populismo con un diez religioso, que es lo que pasa en Brasil hoy, por ejemplo, antes del coronavirus. Los otros, más optimistas, y las otras, lo dicen que, bueno, el coronavirus ha demostrado la importancia del Estado en la organización de la sociedad y como respuesta a la pandemia. Y bueno, si vemos lo que construimos en todo este tiempo, desde los pioneros, podemos ver que mismo que el reconocimiento de los derechos ha hecho parte de un modus de gobierno liberal, liberal en términos políticos, lo hablo aquí, por el respeto de la individualidad, como el respeto de la vida humana. Y la sexualidad y el género hacen parte de este conjunto. Si vemos lo que pasó con el socialismo real, esto no fue como ejemplo de la libertad en términos de sexualidad y género, lo contrario.
Entonces, pero los avances fueron posibles gracias a gobiernos más a izquierda y más democráticos. La implantación de la ley de protección se dieron normalmente, en la mayor parte de las veces, en gobiernos que eran más próximos de una, no socialistas necesariamente, pero más próximos de un abordaje de izquierda. Entonces, lo que pregunto a Jaime, de este panorama que nos ha presentado, es cómo ve este escenario como posibilidades. ¿Para dónde vamos? Es una pregunta muy difícil, pero es una pregunta yo creo que muy necesaria y que hace más importante la convocatoria que Jaime ha hecho de reforzar las redes de colaboración. Sobre todo porque nosotros nos encontramos en países con situaciones muy diferentes, sobre todo en la posibilidad de financiación, por ejemplo, de la investigación, o mismo posibilidad política de hacerlo. Entonces lo quería agradecer muchísimo. Continúo aquí. Y por fin, solo una cuestión que es un poco, que sale un poco de este espectro político, es que, bueno, hemos trabajado mucho con la idea de la investigación sobre basada en identidades. Y yo creo que hay como, si las cosas continúan así, hay sobre todo en las generaciones más jóvenes un cuestionamiento muy fuerte, tal vez por el 10 de las investigaciones son hechas sobre todo en universidades y ONGs, de cuestionar una posición identitaria. Y lo vemos mucho más en las universidades, una posición no identitaria, no binaria, una profesión de identificación con la bisexualidad o mucho más que bisexualidad como identidad tal vez con la experimentación. No sé si es solo un fenómeno generacional o si es un fruto de la libertad de individuales. Bueno, son dos, esta es una cuestión un poco más de investigación para pensarnos, y la otra es una cuestión más política, pero que define lo que podemos hacer en términos de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Entonces ahora abrimos un poco las reacciones de la audiencia, la conversación. Pueden poner sus mensajes en el chat, especialmente quienes no tienen activado sus micrófonos. Algunos de ustedes tienen la posibilidad de activar sus micrófonos y pueden hacer sus preguntas directamente. Entonces, preguntas, reacciones. No sé, también Jaime, si tú quieres reaccionar también. Acá hay una pregunta, la voy a leer. En relación a lo gay, Juanca pregunta, se trabaja mucho sobre la violencia y discriminación de la sociedad, familia y otros actores hacia la comunidad gay, relacionado a la salud mental. Pero ¿cuál es el papel de algunos problemas, violencia y discriminación que existe dentro de la misma comunidad gay que afecta a la salud mental? Por ejemplo, consumo de drogas sexuales, problemas alimentarios para tener estética deseada, violencia de pareja, en general invisibilizada, discriminación sobre si eres viejo, gordo y otros. Mientras, quizás parto haciendo un comentario general respecto a lo que comentó Enrique, y después a la pregunta que se dejó ahí en el chat. Yo diría que la situación como más reciente que ya vivían nuestros países, algunos de ellos con movilizaciones sociales importantes, como el caso de Chile, Colombia, y que ahora se suma a la situación de la pandemia del coronavirus, yo diría que han movilizado no solamente a la sociedad completa, sino que también han movilizado muchísimo el escenario social y sobre todo político. Los efectos que sobre todo pueda tener a continuación de la pandemia, justamente los efectos de esta pandemia en la vida de nuestros países, puede tener una articulación con formas de organización social y sobre todo política que definitivamente, lejos de protegernos, al contrario, más bien yo diría que contribuyan más bien a profundizar la violencia.
Dicho de otra forma, tengo la impresión de que las ya organizadas políticas y movimientos antigénero en gran parte de nuestros países, en el mundo completo, pero sobre todo en nuestros países, y el efecto que va a tener la pandemia del coronavirus, puede ser que tenga como efecto, diríamos, un aumento de los populismos, con un retroceso importante de derechos, diríamos, en general, derechos sociales, políticos, y que evidentemente también redundan en nosotros como población específica, con lo que ello puede significar de aumento de la violencia a nivel institucional, pero también a nivel interpersonal. Eso hace que si uno proyecta a corto y mediano plazo, el escenario no sea muy promisorio, digamos, ¿no? Desde ese punto de vista, a propósito de lo que pregunta Enrique. Yo en eso no soy tampoco muy optimista, diríamos, a corto plazo. En algunos contextos, el contexto brasileño, pero también el contexto chileno, ha movilizado también una reciente e importante, si tú quieres, como conservadurización de los países, un aumento de un conjunto de leyes también represivas, que definitivamente no van a favorecer el ejercicio pleno de los derechos de la ciudadanía en general y en particular de nosotros. Entonces, en ese sentido, ese escenario no es muy promisorio. Yo no soy muy optimista con respecto a eso, quizás a corto plazo. Respecto a la pregunta que colocaba alguien ahí, yo concuerdo plenamente con como ese escenario que él describe. Yo diría que en algunos países más y en otros menos, en función también del grado de desarrollo de la investigación sobre lo LGBT en cada uno de los países, algunos de estos temas han sido colocados, diríamos. Evidentemente, no estudiados en todo, pero sí en algunos han sido colocados. El caso brasileño, por ejemplo, es un caso que es mucho más rico justamente en la generación de investigación, incluso en algunos de los temas que el compañero creo que planteaba. Entonces, en ese sentido, todavía hay una agenda de investigación que requiere avanzar muchísimo. Evidentemente, concentrarse en algunos temas o en algunas poblaciones y no en otras, evidentemente va de la mano también con los intereses personales de cada uno. Evidentemente, yo me he centrado más en la investigación, en lo que hay, diríamos, por cuestiones personales, dejando de lado quizá el estudio de otras poblaciones. Evidentemente, esa es una debilidad de lo que hago, pero también tiene que ver con los intereses propios, ¿no? Pero yo diría que tenemos todavía que ir incorporando un conjunto nuevo de preguntas y de investigaciones a la agenda en la región, y por tanto eso da cuenta que hay mucho todavía por hacer. Voy a leer una pregunta a Enrique, luego le voy a dar la palabra a Claudio, que tiene la mano levantada, y luego voy a seguir con las preguntas del chat. Enrique Espinosa Betancourt tiene dos preguntas. Primero, ¿de qué forma la noción legal del sistema norteamericano de hate crime, crimen de odio, puede ayudar a nuestras sociedades a disminuir la violencia sexual contra la población LGTBI, considerando que conceptualmente tiene mayor impacto? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, vista la situación de Corea del Sur, en que las exitosas, entre comillas, políticas de prevención del contagio del COVID-19 se han visto interferidas por la mala categorización social hacia la población LGTBI, ¿es posible pensar lo mismo en sociedades latinoamericanas frente a otras políticas públicas como la prevención del VIH? Sí, 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 sí. Yo creo que, bueno, por los hate crimes, no sé si hay estudios que muestran los efectos, no los conozco, pero hay como muchos países que han utilizado esta categoría como forma de, si no utilizar como, bueno, en Brasil también la homofobia es considerada como un crimen, pero el problema es cómo se considera un crimen que se haga algo con esto. Entonces todo depende de la acción del Estado para hacer funcionar la ley. Pero no conozco estudios que muestren los efectos de esta. Yo creo que es una arma complicada, como todas, con riesgos, que puede funcionar o no, depende del gobierno, de la forma del gobierno. Con la cuestión de, sí, ya antes de todo lo que se hace, se dice,
por el gobierno en relación a la epidemia de coronavirus. Lo mismo se ha hecho en relación al VIH. El VIH, la campaña que se ha en Carnaval fue como abstinencia sexual, algo que todos sabemos que no funciona, pero esta era la posición del gobierno. Entonces, lo mismo, esta posición anticiencia es la misma para todas las formas y una forma de culpabilización de la persona. Esto vuelve con una carga moral muy importante que se ve los efectos y el incremento de violencia. Violencia de género y violencia contra la población LGBTI en Brasil. Claudio Martínez. Joaquín, ¿le puedes activar el micrófono? ¿Podemos activar el micrófono a Claudio? Ahí sí, ahí sí. Hola Jaime, muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Gracias Enrique también por el comentario. Mi pregunta tiene que ver con algo en lo que he estado en estos últimos tiempos, digamos, sobre el tema de las terapias de conversión, terapias reparativas, o que buscan generar un cambio en la orientación sexual, que ya tienen una buena cantidad de años, pero que aparte de algunos pequeños trabajos que han habido y algunas investigaciones aisladas, como que da la impresión que no hay un seguimiento y una visibilización de la presencia. Puede ser mi ignorancia, por eso es una pregunta en realidad, si ustedes saben si hay algo que haga un seguimiento sobre la presencia de estas terapias en Latinoamérica fundamentalmente, y si, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de generar leyes que, más allá de ratificación de acuerdos que hagan las naciones con respecto a declaraciones que ha hecho la Oficina en contra de la Tortura, los derechos humanos, etcétera, etcétera, ratificaciones que no han ocurrido en todos los países de Latinoamérica? ¿Cómo ven la posibilidad de generar leyes en estos países, digamos, Chile, Brasil, por ejemplo? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Yo tengo la impresión de que temporalmente se van a suspender un conjunto de aprobaciones, por decirlo de alguna forma, de leyes en ciertos temas, en pos, diríamos, de la contingencia, diríamos, que va a afectar con efectos brutales, diríamos, a todo el mundo, pero en particular a quienes son más vulnerables desde el punto de vista social y económico. Entonces, por tanto, va a haber un conjunto de leyes que tengo la impresión de que van a ser postergadas por un tiempo hasta que volvamos a una cierta relativa normalidad. Luego, tengo la impresión de que su aprobación o no también va a depender un poco de la evolución política que sigan nuestros países. Yo diría que uno de los temas importantes que Enrique coloca, diríamos, es cómo definitivamente hoy día no solamente es un tema importante en nuestra agenda de investigación como el tema LGBT, sino que también es el tema político, diríamos, clásico, como de la ciencia política clásica, diríamos, y de los efectos que eso va a tener hacia nosotros y hacia un conjunto de otros sujetos, diríamos, en el corto y mediano plazo. El caso brasileño es, diríamos, como el ejemplo más importante, pero de una u otra forma también puede ser el caso chileno, lo está haciendo actualmente, justamente el cambio importante que tuvo Argentina recientemente con el cambio de gobierno reciente, ¿no? Pero tenemos también países que están ahí como trastabillando, como Uruguay, por ejemplo, ¿no? Entonces, la situación en nuestro continente está muy complicada, y evidentemente el efecto de los populismos es muy compleja, digamos, de evaluar, sobre todo, digamos, en cómo se desarrolla el escenario sociopolítico a corto y mediano plazo. Yo creo que no yo creo que va a existir un peligro, digamos, del aumento de los populismos de izquierda y derecha, pero que algunos de ellos pueden ir de la mano con el favorecimiento del hecho y otros no en nuestra región. Esa es mi opinión. Gracias, Jaime. Voy a leer 2 comentarios y luego una pregunta. María Susana dice: es importante lo que menciona Jaime y Enrique, considerando que en América Latina hubo un levantamiento social casi simultáneo,
Cuando en Chile fue el estallido social, se hablaba de que había manifestaciones en Colombia, en Brasil, en Venezuela, etc. Esto es un punto importante a considerar para quienes realizan estudios en diversidad sexual. Se movilizan las personas intersubjetivamente también, por lo que no podemos obviar en nuestras investigaciones sobre sexualidad el carácter político de las problemáticas, eso tiene que estar. Y luego Juan Pablo Letelier Cepeda dice, con respecto a la fobia, he visto, escuchado y leído a varios colegas referirse a homo, bi, lesbo, trans negatividad, buscando exactamente despatologizar los crímenes de odio. Y Teresa Rojas dice, hola a todos, Jaime y Enrique, proyectan que la violencia hacia la población LGTBI puede aumentar en este contexto de encierro. Una pregunta, así como ha habido un aumento de la violencia hacia las mujeres y los niños, ¿podría proyectarse algo similar hacia la población LGTBI? Y si es así, ¿qué herramientas tiene el Estado en América Latina? Imagino que cambian en los distintos países, para resguardar los derechos e integridad de las personas LGTBI. ¿Qué países estarían más preparados para ofrecer esta protección? Yo quizás parto un poco retomando la idea del crimen de odio. En general, en gran parte de la tradición, por lo menos en psicología social, en la que yo conozco y trabajo recientemente, en general colocamos al crimen de odio como el evento final de violencia, si tú quieres, más cruel, más brutal, que concluye, diríamos, con la vida de una persona. Y hacemos la distinción entre un conjunto de violencia, homofobia, lo voy a denominar inicialmente, y el crimen de odio. La noción de crimen de odio, sobre todo, muy utilizada en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo después del crimen del joven Shepard, hace unos años, ya bastantes años atrás, se utiliza sobre todo para resaltar ello, desde una tradición, si tú quieres, mucho más legal, con efectos jurídicos que son claros. Yo tiendo a ver que hay como una suerte de continuo, en el que el final del continuo justamente tú tienes el crimen de odio. Y por eso yo hago la distinción entre homofobia y crimen de odio, o violencia hacia LGBT y crimen de odio, tratando de mostrar que alguna de esa violencia es simbólica, es permanente, sistemática, en fin, que quizás no es tan brutal, a veces son eventos de microagresión y a veces tiene, al final de esa, si tú quieres, línea, tienes el crimen de odio. Yo tengo la impresión de que, a propósito del comentario de Corea, será importante también analizar en perspectiva qué es lo que sucedió con la epidemia del VIH en sus inicios, diríamos, y aquellas cosas que ocasionó esa epidemia desde el punto de vista sobre todo social y simbólico, ¿no? Ya Susan Sontag lo analizó en el libro el SIDA y sus metáforas, no solamente fue la única, diríamos, de los efectos que exceden a la enfermedad misma. Y aquí yo diría que podemos encontrar ciertas similitudes que podemos justamente analizar a propósito de la pregunta que hacía el compañero. Tendremos que quizás poner en perspectiva desde un punto de vista histórico y analizar justamente qué es lo que sucedió con el VIH y qué cosas nuevas se replican ahora en esta enfermedad desde otro lugar, colocando también el estigma en cierto tipo de grupos quizás, o reforzando el estigma hacia cierto tipo de grupos, migrantes, nosotros como personas LGBT, etc., ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un tema no menor e importante. Yo tengo la impresión de que, a propósito de la pregunta de la Tere, si la entendí bien y la recuerdo bien ya después de las preguntas que he contestado, es que yo no tengo total claridad. Es decir, yo diría que en la medida en que nosotros hablemos de ello, actuemos coordinadamente, generemos mecanismos para el monitoreo de la violencia, para la denuncia de la violencia, independientemente de las transformaciones que puedan ir aconteciendo en nuestro contexto, eso es fundamental. Yo diría que esta epidemia del coronavirus hoy día se vive de una forma que nos permite estar conectados independientemente que estemos en el mismo contexto, y eso facilita también una forma diferente de mostrar, visibilizar y denunciar un conjunto de eventos que quizá en otras épocas no fueron posibles. Y en ese sentido hoy día podemos, en contextos tan disímiles como Brasil, Chile, Corea, en fin, visibilizar esa violencia pese a que se produzca. Es importante hacerlo. Yo creo que hoy día, por tanto, la generación de redes, vínculos, ha permitido eso y tendremos que también usarlos cuando sea necesario.
pero por lo mismo también creo que es importante generar mecanismos que permitan la evaluación y el monitoreo de esa violencia y la comparación de esa violencia en nuestros países. Todavía no existe de forma sistemática. Pongo solamente a modo de ejemplo, solo el caso de México y Colombia. Colombia tiene un sistema de reporte creado por Colombia Diversa, que luego fue replicado en las diversas como provincias que tiene México, en el que se genera un reporte por parte de las instituciones que es comparado con el reporte que genera la policía. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un cruce entre la violencia que se denuncia en una organización LGBT y la violencia que es reportada, por ejemplo, por la policía a nivel estatal. Y luego se hace un cruce de eso. Eso que es fundamental, por ejemplo, para visibilizar, pero también para disponer de cifras, no existe en otros países de la región y recientemente se implementó en México a propósito de una colaboración que existió entre México y Colombia. Pero Colombia, por ejemplo, es el único país que hoy día tiene ese mecanismo que permite a nivel de toda Colombia hacer ese ejercicio. Me parece que tenemos que avanzar en ello en muchísimo más, tal como lo tienen justamente muchos países europeos u otros países del mundo. En ese sentido, por eso creo yo que todavía tenemos que avanzar mucho más. Creo que en ciertos contextos se ha avanzado, por ejemplo, en el estudio de estos temas en el contexto escolar, por el énfasis puesto por algunas instituciones y organismos, tipo UNESCO, por ejemplo, que ha facilitado la investigación y el desarrollo de investigación a nivel comparativo en temas de bullying homofóbico y de inclusión en muchos contextos, incluido América Latina, pero a nivel general todavía tenemos mucho que avanzar. Y por último, se ha colocado bastante el tema del VIH. Yo diría que, claro, en tiempos de COVID, además, recuerden, el fin de semana fue el Día Internacional contra la homo, lesbo, trans, interfobia a nivel mundial, pero también en algunos contextos se celebra como el Día también de la muerte de personas con VIH-Sida. Creo que en Chile también han habido algunas celebraciones, como celebraciones en el sentido de celebrar como a través de un ritual, diríamos, lo que significa justamente este día. Pero también durante la pandemia hay muchas personas que por dificultades de acceso a la salud se quedan, por ejemplo, sin su tratamiento o se pone énfasis al tratamiento del COVID y se dejan de lado otras enfermedades, como por ejemplo el VIH. Entonces también aparecen un conjunto de vulnerabilidades que es necesario ir analizando y mirando con mucho detenimiento, y el problema pasa a ser mucho más serio, diríamos, ¿no? Sobre todo en países que son mucho más precarios y vulnerables como el nuestro, Chile, por ejemplo, en el caso del sistema de salud. Entonces, en ese sentido, el VIH instala un conjunto de preguntas y yo diría un conjunto de tensiones que definitivamente afectan a muchos hombres con VIH y a muchas personas con VIH de una forma mucho más brutal y violenta, sobre todo en contextos de pandemia, donde el énfasis se pone sobre todo en el tratamiento del COVID y no del acceso a la salud a personas que, por ejemplo, requieren ir a buscar sus medicamentos que se les han acabado durante el periodo de la pandemia y no pueden, ¿no? Entonces, y quedarse sin tratamiento del VIH es muy problemático. Tengo una pregunta a Sebastián Collao. Dentro de los estudios de corte más queer, los y las investigadores han sido críticos de los estudios sobre salud mental en población no heterosexual. Muchas de estas personas argumentan que la investigación en salud mental aporta a la construcción a una nueva narrativa, entre comillas, dentro de lo cual las personas siguen siendo patologizadas. Pasamos de estar enfermos por ser homosexuales a estar enfermos porque la sociedad es homofóbica. ¿Cómo abordar este side effect de nuestras propias investigaciones? No sé si, Enrique, ¿te atreves a decir algo? No, Estoy sí, pensando. sí, no, yo creo que es como algo que no solo los estudios queer han demostrado, pero otros investigadores más tradicionales también han intentado demostrar que siempre en los estudios, bueno, no hay como no mostrar porque es como un instrumento político también, demostrar el sufrimiento de la gente. Esto existe, pero tiene que siempre, yo creo, pensar que este sufrimiento es de origen social, no individual. Entonces,
hay en la manera de escribir, hay en la manera de hacer la investigación, de siempre reforzar esta posición, que la discriminación, la violencia, la movilidad tiene un origen social. El concepto de homofobia yo creo que fue algo de esta discusión también, fue como, algo no existe en español, fue como una discusión que pasó por ahí también, de sacar, que tú mismo, Jaime, ha hablado, de sacar el carácter individual, colocar acento en el carácter social del fenómeno. Entonces, cuando escribimos algo, la dimensión política, la dimensión de la origen del sufrimiento tiene que ser como siempre muy bien narrado en los artículos, en los libros, de lo que hacemos, para evitar esto exactamente de una revictimización, una repatologización de las identidades y las prácticas sexuales no heterosexuales. Sí, es solo una cuestión, una respuesta para la persona que ha hablado si habría más riesgo para la población LGBT. ¿Cómo se pasa con las mujeres y los niños? Yo creo que sí, sobre todo para los jóvenes que viven en familias que no los aceptan. Esto certamente, no sé si hay estudio ya con esto, no sé si el estudio de Jorge Gatto ha demostrado esto, pero esto certamente son las personas más vulnerables porque ahora no tienen la red de apoyo. Sí. apoyo que tenían antes, se quedan solo con la familia. Sí, ahí yo añadiría, respecto a la pregunta que hizo Sebas, es que yo diría que hay también una pregunta importante respecto al papel que han jugado las disciplinas sí, diríamos, en la patologización, diríamos, de los homo y trans, ¿no? Y por tanto, también, no solamente en la patologización, sino que también en una visión reduccionista individual, olvidando el carácter socialmente construido justamente de los efectos que tiene el prejuicio sobre la salud. Entonces, en ese sentido, claro, existe ese peligro, pero yo diría que hoy día cada vez más existen investigaciones que se cuestionan esa patologización y también evidentemente dejan de lado esa visión individual. Y yo diría, y lo segundo que yo quisiera también como añadir es que tengo la impresión de que en contextos como este, tal como lo decía Enrique, justamente las personas que tienen menos redes de apoyo, cuestión importante para afrontar situaciones de estrés, pero también situaciones de prejuicio, se ven afectadas. Una de las preguntas que justamente menciona Jorge en su estudio es, porque está orientado a jóvenes LGBT, si viven con los padres y de alguna forma si los padres saben o no. Entonces ahí ustedes pueden ver en el reporte que está disponible online, diríamos, que justamente después va a permitir también comparar a otros países, ¿no? El efecto que es estar en casa cuando los padres no saben de tu identidad, sin disponer de esas redes de apoyo, el efecto que eso tiene. Quería también comentar una pregunta que me pareció importante que hacía en el chat alguien. Si bien es cierto que, tal como decía la persona, que yo me he dedicado más a estudiar hombres gay, también me he dedicado más recientemente a estudiar y comparar hombres gay con lesbianas, y más recientemente toda la investigación en personas trans. El reporte 1 y 2 que hicimos sobre la violencia hacia personas LGBT durante el estallido social, sobre todo el reporte 2 mostraba algo que nos afectó muchísimo, diríamos, como investigadores. Es que gran parte de la violencia reportada en estos informes agredió sobre todo a mujeres lesbianas. Mujeres lesbianas, algunas de ellas que justamente no cumplen los roles esperados de género para las mujeres en el contexto chileno. Y por tanto, la violencia, sobre todo institucional, hacia ellas fue muy violenta, repitiendo la expresión de violencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, tengo la impresión de que una cuestión importante, sobre todo que nos traen los movimientos antigénero, pero también las políticas represivas en muchos de nuestros contextos y países, es que esa violencia puede recrudecerse sobre todo hacia gays y lesbianas, hacia personas trans que justamente no cumplen las expectativas de rol de género.
Lo voy a decir de otra forma. Aquel hombre gay que quizás no cumple la expectativa del género masculino, que es más afeminado, o la mujer lesbiana, que es más masculina. Y ahí pareciera ser que la violencia se ensaña muchísimo, diríamos, con este grupo. A nosotros, por ejemplo, en ese segundo reporte, que ustedes pueden verlo, y si no pedírmelo, definitivamente los reportes de violencia por parte de mujeres lesbianas es realmente impresionante. Tenemos hartas preguntas. Mario Catalán plantea, muchos sujetos LGTBI y colectividades activistas actuales se resisten a conceptos como diversidad sexual o de homofobia, como también a las etiquetas identitarias que homogeneizan. ¿De qué manera la investigación académica puede hacerse cargo de estas fugaz al anclaje en el lenguaje? Yo tengo una gran como heterogeneidad de usos de términos, quizás porque soy más viejo, tengo casi 50 años, me crié, diríamos, con el uso de cierto tipo de lenguaje, y he pasado, diríamos, por el uso de un conjunto enorme también de conceptos para referirme a lo que estudio y a cómo lo estudio. Yo en la práctica, al final, voy a ser bastante, como si ustedes quieren, honesto, definitivamente a que, claro, por un lado, no me he dedicado al activismo político y identitario fuera de la academia, me he dedicado a investigar en la academia, ya desde ese lugar, a través de las investigaciones, intentar colocar, denunciar ciertos temas que a mí me interesan. He usado muchas veces los conceptos que quizás tienen más consenso en ciertos contextos en los que yo me muevo y que se usan. Y yo creo que la discusión no está cerrada, digamos. Ni está cerrada respecto a, por ejemplo, hasta dónde llegamos con las siglas LGBTIQ+, etcétera, ¿no? Ahí existe, o el orden que tienen, ¿no? Estas siglas, o respecto al uso de palabras como minorías sexuales y de género, diversidad sexual, disidencia sexual, etcétera. Yo diría que el uso va a depender también, finalmente, de una apuesta, yo diría que epistemológica, evidentemente política, la hay evidentemente, y a veces también práctica y táctica en cierto tipo de contextos. Yo sé que usar, por ejemplo, la noción de homofobia tiene enorme cantidad de limitaciones, pero sé que si hablo de homofobia, la gente me va a entender, a diferencia de si uso otros conceptos. Y a momentos, como yo trato de ejercer una labor didáctica y de formación en contextos que no solamente son contextos técnicos o académicos, me interesa que en esos contextos también quede claro que me importa y quiero trabajar estos temas. Entonces, por eso yo tengo, y surge mi preocupación sobre la noción de homofobia por eso, porque yo sé que es una noción que es útil, útil desde el punto de vista de su uso, pero que tiene una enorme cantidad de problemas y vacíos. Entonces, ¿cómo los resuelvo? Después de mucho dar vuelta, regreso siempre a la noción de homofobia, y sé que esa noción tiene muchos problemas, y la uso, por tanto, con mucho cuidado y explicitando los problemas que esa noción tiene. Creo que asimismo, muchos y muchas hacen a veces alusión nociones como disidencia sexual en vez de diversidad sexual, o yo, por ejemplo, hoy día que uso de minorías sexuales y de género, sé que no es la mejor expresión, pero en el fondo lo que intento es visibilizar que hay minorías sexuales, pero también minorías de género, etc. Santiago Valenzuela plantea, ¿cuál es tu visión sobre el despertar de la diversidad sexual en los últimos años, la reconstrucción de los roles de género y el no binarismo, pensando que gracias a la llegada de diversos movimientos disidentes y feministas se ha logrado una amplia visibilización sobre las temáticas de la diversidad sexual, y así también impulsando a la identificación a nuevas orientaciones sexuales y percepciones sobre el género? Yo diría que concuerdo con lo que él plantea, y a la vez concuerdo con que nos encontramos con un problema que persiste. Y el problema que persiste es el siguiente. En gran parte de nuestros sistemas educativos, básicos, secundarios, pero también universitarios, el sistema de conocimiento que usamos para transmitir generalmente el conocimiento de los temas que hablemos, es un conocimiento que en el fondo sigue una lógica binaria, que por tanto lo que tiende a hacer es reproducir un modo de ver, pensar y construir el mundo que generalmente es heterosis normativo, que evidentemente invisibiliza a las personas trans, pero también a aquellas personas o aquellas subjetividades que justamente no se definen desde una lógica binaria. El tema es cómo persistimos, diríamos, en
enseñar en la escuela, enseñar generalmente en la universidad, desde haciendo uso de sistemas de conocimiento que justamente son binarios, jerárquicos, lineales, y que por tanto reproducen un modo de pensar al sujeto versus la aparición de ellos, de estos grupos. En ese sentido, y son grupos que evidentemente tienen visibilidad, en algunos casos reconocimiento en algunos espacios, tienen organización, cada vez más, diríamos, en muchos contextos, incluso el contexto chileno. Yo diría que hasta ahí comparto el comentario que hace la persona que hizo la pregunta. Yo estoy de acuerdo en el sentido de que estos movimientos, estas subjetividades tienen una visibilidad. Yo quizá, por los intereses que tengo, me preocupo de pensar cómo podemos desmontar lo que hacemos en la escuela para que demos posibilidad de cabida a estas subjetividades, diríamos, en el corto y mediano plazo, digamos. Y que no sigan siendo subjetividades que son marginadas, excluidas y estigmatizadas, diríamos, debido también a un sistema de conocimiento y de aprendizaje que reproduce permanentemente un modelo heterosis-normativo en la escuela y en la universidad. Voy a leer ahora dos preguntas más ligadas a temas como actuales de intervención y dos más ligadas a cuestiones de investigación, y para que ustedes puedan referirse más libremente. Enrique, María Paz pide luego, si puedes, después de que yo lea las preguntas, dar el nombre completo de Jorge, a quien aludiste a propósito de la violencia dentro de la familia, o a propósito del confinamiento. Los dos comentarios más ligados a cuestiones de intervención y actuales. Lorena Pastén dice, otra de las varias nefastas consecuencias de la crisis actual es el surgimiento del movimiento MAP, Minor Attracted Person, o personas atraídas por menores, que tratan de normalizar el tener relaciones sexoafectivas con niños y adolescentes, justificándolo como libertad, lo que no tiene ni un sentido en la sociedad actual. Sin embargo, nos presenta un desafío importante, además de que se comparan a sí mismos con el conglomerado LGBTI, y tienen una bandera similar, por lo que aunque no creo que suceda, me parece que es nefasto que se les llegara a asociar con esta comunidad. Y Pablo Segovia dice, hola a todas, todos y todes, el último brote en Corea del Sur fue en un club gay. ¿Crees que esto puede afectar a la comunidad LGTBQ+ en este país? Y segundo, ¿cómo crees que se puede ver afectada a la comunidad LGBTQ en Chile, con la pandemia en concreto, y con una intervención psicosocial, y cómo una intervención psicosocial nos ayudaría a poder detener esta LGTBQ+ fobia? Les pido que anoten las ideas para poder leer las otras dos preguntas y ahí se pueden referir más libremente. Respecto a cuestiones más de investigación, Vasily Burin dice, hola a todos, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de articular redes de colaboración en estas temáticas? En un momento social de alta polarización, una crisis institucional, incluyendo las organizaciones de diversidad sexual, una comunidad LGTBIQ+ más segregada y con el auge de perspectivas de género más radicalizantes y separatistas. Cariños a todos. Y Tomás Ojeda, un poco ligado a lo último que estaba diciendo Jaime quizá, dice, hola a todos, en relación a la invitación que nos hizo Jaime a mirar críticamente las limitaciones asociadas a ciertos usos del término homofobia, para pensar la violencia en su vertiente estructural. Estaba pensando en otras formas de acción del poder que no suelen ser incorporadas en el análisis, o que se piensan como desconectadas del género y la sexualidad. Por ejemplo, el auge de los neofascismos, nacionalismo, neocolonialismo, autoritarismo y ataques a la democracia, entre otros. Esto ha sido muy discutido en los feminismos y activismos. Entonces la pregunta es, ¿cómo dialoga la psicología social y la investigación en homofobia en particular con estos mecanismos y saberes? Considerando también cómo cada uno de estos términos y violencias se traducen y o impactan diferencialmente los distintos contextos, fuerzas y subjetividades. Entonces respondamos eso, después sigo con el comentario de Francisco, Cecilia y Andrés. Enrique, no sé si quieres partir tú. No, solo el nombre es Jorge Gato, y yo creo que tienes está online, ¿no, Jaime? Puedes disponibilizar tal vez ahí en las notas para la gente Sí. el sitio. El link. Bueno, son muchas cuestiones, pero yo creo que yo me quedo más con esta idea de cómo dialoga la psicología social con esos saberes. Yo pienso que no hay una sola psicología social.
Hay muchas psicologías sociales y que son muy distintas en Europa, en los Estados Unidos, en Canadá, en Latinoamérica y en Brasil sobre todo, que yo creo que Brasil y Argentina tienen como una vertiente un poco más influenciada por la filosofía, sobre todo las vertientes más postestructuralistas, la filosofía de la diferencia y ahora por los estudios queer. Entonces yo creo que tiene que hacer distinciones porque vamos a tener posiciones en la psicología social muy conservadoras, la ciencia y también porque yo creo que tal vez la epistemología, la psicología sea uno de los campos epistemológicos más diversos que existen. Entonces tenemos que hablar de qué con qué. Entonces, porque hay todo tipo de posiciones. Solo esta idea de radicalización, tal vez, no sé, yo creo que, bueno, todas las radicalizaciones tienen un efecto que es un efecto importante de cuestionarnos, que tiene un efecto de paralisia. Hay los dos. Paralisia cuando impide que se pueda hablar, que se coloque el otro en una posición no dialógica. La otra es de repensarnos lo que estamos haciendo. Y ahí lo que lo creo es una posición que Judith Butler y Donna Haraway han tomado, que es la idea de coalición. Entonces, se puede estar de acuerdo con principios fundamentales de respecto a la vida, respecto a los derechos humanos y la justicia social en algunos puntos, y podemos seguir discordando en otros. Pero lo importante es que radicalización no rompa con el diálogo con quién se puede hablar, porque bueno, con el fascismo realmente no se puede hablar, se lucha contra. Pero en nuestro campo yo creo que hay como importante establecer como no eliminar la diferencia, porque no hace pensar, pero construir pontes, redes que permitan avanzar con cierto principio. Sí. Concuerdo, bueno, eran varias las preguntas, algunas creo que tú ya respondiste de forma indirecta a alguna de ellas. Solo quizás añadir que justamente yo tengo la impresión de que en las ciencias sociales en general, pero en particular en la psicología y en la psicología social, claro, nos encontramos con diversas formas de ejecutar las investigaciones en psicología o en psicología social y evidentemente también en antropología, en fin, y nos podemos encontrar con una enorme heterogeneidad. En relación a lo que a mí me interesa manifestar y visibilizar, es que en cualquier caso, el tipo de investigación que yo quisiera como hacer es un tipo de investigación que evidentemente tiene cierto supuesto epistemológico y que eso tiene consecuencias políticas importantes, diríamos. Que no es un tipo de investigación, que es un tipo de investigación que, tomando algunas herramientas más clásicas, si ustedes quieren, las encuestas, por ejemplo, ¿no? Intenta hacerse preguntas respecto a qué es lo que significan los números, intenta contribuir a que justamente a través de esas preguntas que se le hacen a esos números que son obtenidos por, si ustedes quieren, herramientas clásicas de producción de información, podamos construir otras formas de ciudadanía que nos permitan ocupar sin miedo y sin peligro el espacio público, digamos. Y en ese sentido, ese es un poco el desafío, yo diría. En algún sentido, yo estoy en la academia, no estoy en la organización activista, si ustedes quieren, como las organizaciones LGBT. No obstante, creo que es importante mantener un vínculo, una relación importante de diálogo, pero también con el Estado, con otras disciplinas, de tal forma que desde este lugar producir un tipo de investigación que sea crítica, pero que sea sobre todo también dialogante con estos diversos actores, lo que supone también muchas veces
tomarse el tiempo para que esta investigación no solamente sea o esté disponible en formatos que solamente sean útiles y leíbles para otros investigadores u otros académicos, sino que también en ese sentido esté disponible para población general, reportes que sean leíbles y con un lenguaje, digamos, que sea fácilmente que comunique fácilmente esas ideas a todo tipo de población. Y para eso es importante trabajar codo a codo, y por eso decía lo de los puentes con las organizaciones, ¿no? Y en ese sentido, diríamos, tenemos que avanzar mucho más en ello. Yo creo que cada vez más, esa es mi impresión, definitivamente eso se nos vuelve también a quienes estamos en la academia, o esa es mi impresión, como una pregunta respecto al papel, en el fondo, político que tiene el ejercicio del hacer que uno tiene, ¿no? Y en ese sentido, definitivamente tengo la impresión de político no en el sentido político partidista, sino que político en el sentido de una pregunta que se hace respecto al otro, al lugar del otro, ¿no? Y en ese sentido creo que cada vez más tenemos que ejercer ese papel, ¿no? Estas semanas de confinamiento han habido muchísimas actividades, por ejemplo, online, que han intentado, no solamente antes del domingo, que fue el domingo del Día Internacional contra la homo, lesbo, transfobia a nivel mundial, un conjunto de actividades que lo que intentan es justamente visibilizar y poner nuevamente en discusión un conjunto de temas que nos afectan como comunidad. En México, por ejemplo, vi varias actividades que se organizaron, ¿no? Algunas de ellas en las que participaron, por ejemplo, una de nuestras colegas psicólogas sociales importantes, ¿no? Mexicanas, Gloria Cariaga, pero así como en México, un conjunto de otros países. Entonces, en ese sentido, creo yo que se nos devuelve también como una pregunta importante respecto al lugar que nosotros y la posición que queremos ocupar en este entramado que es academia, pero también cómo la academia necesita salir de este espacio, diríamos, para generar y tender puentes con el resto, ¿no? Para que justamente nuestra investigación sea una investigación que sea sensible, sea útil, sea pertinente y no que justamente ahí disponible en inglés para que la lean 2 o 3, más encima teniendo que pagar para poder descargar los artículos, etc. Al contrario, porque si no, con eso lo único que tendremos es a reproducir justamente nuestras posiciones, reproducir las desigualdades y en el fondo seguir haciendo más de lo mismo. Eso. Tenemos... Había una cuestión sobre los menores, la atracción. Ahí yo creo que no es una cuestión que puede pasar así, porque en fondo es muy grave porque es una forma de deslegitimar la lucha por derechos. Entonces hay como una cuestión ética muy importante que se tiene que plantear cuando hablamos de esto. Y cuando yo digo ética, es los efectos de nuestras acciones a los otros. Y por esto que es muy diferente de hablar de personas que pueden consentir y hablar de relaciones de poder que se caracterizan como abuso o asedio, que sería como en personas de posición de poder muy distintas. Entonces, cuando se empieza este tipo de planteamiento, yo creo que la cuestión ética es que debe ser principalmente planteada. Gracias, Enrique. Voy a leer los últimos comentarios. Juanca levantó la mano, no sé, Joaquín, si le podemos dar luego el micrófono, pero voy a leer primero los comentarios, luego Juan Carlos tiene la palabra y reaccionan a esos comentarios y vamos cerrando. ¿Les parece? Francisco Ulloa Oces dice: gracias por la presentación sobre el estado de arte de la investigación en la población LGBTI. Me queda la duda, sin embargo, creo que esto había salido al principio a propósito de una pregunta de Juanca. Sin embargo, si saben sobre el avance en la investigación de otros fenómenos específicos dentro de esta población, como la proliferación de una cultura under de fetichización de ser VIH más o post-culture, el uso de drogas sintéticas en jornadas prolongadas grupales de sexo, muchas veces de riesgo, chemsex, sobre lo que se está avanzando en investigación en España, desconozco si en Chile, o los efectos de la homonormatividad en la salud emocional de esta población y la manera en que se establecen relaciones, dado que he escuchado en más de una ocasión a hombres gay que, dado su cuerpo atractivo físico, se proyectan con los años accediendo a encuentros sexuales solamente a través de pago.
Ceci Ortega dice, teniendo claro que las investigaciones de Jaime van enfocadas a gay en particular, pero entendiendo su experiencia, respecto a la utilización del concepto de violencia correctiva, sobre todo en las lesbianas, donde muchos de los actos tienen la intención de corregir la orientación sexual, existiendo la necesidad de dar un carácter particular a este tipo de violencia. Andrés Rivera también dice, habla de la violencia fundamentalista religiosa. Hola a todos, pensando en la violencia desde lo estructural, es importante mirar la violencia fundamentalista religiosa, que además cada día está ganando más terreno en instancias nacionales e internacionales, coludido con gobiernos de derecha. El cómo este fundamentalismo daña las estructuras sociales y políticas. Luego Luis plantea la cuestión de la relación entre delitos, violencias, pobreza y agravación para personas LGBTI+, a propósito de casos en la región de Biobío en que ha habido violencia, un joven que recibió insultos sobre su orientación sexual, entre comillas, esto te pasa por maricón, etc. Juan Pablo Letelier, no quiero dejar nada sin leer, pero como ya es lo último, Juan Pablo Letelier Cepeda dice, nosotros en Calama, después del 18 de octubre, nos juntamos varios miembros de la comunidad y nos organizamos como colectivo y creamos algo que llamamos del closet a la pobla. Y en esto nos enfocamos a educar a la población respecto a la diversidad, lo que ha abierto puertas importantes. María Susana, a propósito del movimiento de menores, MAP es un movimiento que viene desde hace mucho, pero debido a las tecnologías ha vuelto a masificarse, generando grupos y consolidándose cada vez más. Los MAPs y no MAPs se definen a sí mismos de esta manera. ¿Estudiar esto sería validar su supuesta identidad? ¿O podemos usar la investigación como herramienta para combatir o disputar este fenómeno? Eso, y Juanca, te pido que el comentario sea lo más breve que se pueda. No sé, Joaquín, si ya tiene acceso al micrófono. No te está ahí. Ahora estás. Ahora. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, bueno, soy Juan Carlos Enciso, muchos saludos desde Perú, en general del doctor también especial, doctor Jaime Barrientos, le mando también saludos al doctor Carlos Cáceres, trabajo con él actualmente. Mi pregunta o un comentario es, desde Perú sabemos que hay un gran distanciamiento, no solamente del activismo con la investigación, sino también de la misma comunidad gay, ya que en el Perú la comunidad gay no se reconoce o no se ve mismo representados en el activismo, ya que tienden a usar categorías, digamos, extranjeras para reconocer identidades que en el Perú posiblemente desde la comunidad o el gay o la mujer trans de pie no le es indiferente, como queer, sexo no binario, sexo fluido, y que en verdad no aporta mucho en el debate ni en el trabajo de la experiencia, ya que, y es lo que lleva a mi pregunta, es, ¿cuál es el papel de los estudios etnográficos en la psicología social, el explorar la experiencia de esa comunidad de pie, esas nuevas prácticas, ya que no se han visto nuevos estudios relacionados a estos nuevos cambios generacionales, ya que los gays de los años 80, 90 y 2000 y 2020 son totalmente distintos, tienen herramientas, dinámicas relacionales totalmente distintas, actitudes hacia el VIH totalmente distintas, como ejemplo. Y esto lo asocio bastante con que es muy común dentro de los estudios etnográficos de mi propia experiencia y muchos compañeros gays, haber explorado con muchas personas adultas. Y no es digamos, no es algo que no hay que negarlo, es decir, chicos de 15 y 16 años que exploran con señores de 40 o jóvenes de 20 y 21. Digamos, son realidades que existen dentro de la expresión sexual de muchos jóvenes gays. Y eso me hace recordar, o sea, ¿cómo podemos nosotros responder con estas experiencias, con estas actitudes o con estos eventos que pasan en la comunidad gay, a estos movimientos, digamos, de pedófilos que en verdad son un problema? Y segundo me lleva a entender cuál es, dentro de la comunidad gay en general, nos lleva a ver la discusión de la edad de consenso de la vida sexual de los jóvenes, ya que los jóvenes tienen que tener una vida sexual. Y segundo,
la diferencia de este consenso, es decir, ¿cuál es la diferencia exacta? Es decir, es válido que yo tenga de 16, 15 años sexo con un chico de 25 y no uno de 40. Digamos, hay muchas discusiones que se asocian dentro de los estudios etnográficos y entender realidades que trabajan. Creo que son mis comentarios y algunas preguntas. Muchas gracias y disculpe si me he extendido. Gracias, Juan Carlos. Bueno, brevemente voy a hacer algunos pequeños comentarios. Creo que una pregunta de Cecilia, intenté responderla, pero creo que toda esta lógica de la violencia correctiva es una lógica que sobre todo yo he visto que este último tiempo se ha incrementado en Chile, sobre todo en el contexto de grupos de chicas, donde justamente en el fondo se las obliga, diríamos, a ejercer una corrección, ¿no? Y por tanto ahí también tenemos que hacernos por una pregunta importante, el rol que nuestras disciplinas pueden eventualmente jugar, diríamos, contribuyendo a que eso suceda, diríamos. Porque también pueden haber psicólogas y psicólogos que justamente contribuyen a apoyar estas medidas que los padres quieren tomar con sus hijos, por ejemplo. Una experiencia que es muy brutal, pero también experiencia correctiva que puede ser ejercida por parte de la policía, tal como yo lo mencionaba a propósito de los reportes que mencioné de violencia durante el estallido social. En el caso de Francisco Ulloa, bueno, él plantea un conjunto de temas y preguntas que yo diría que algunos de ellos han sido investigados. Es cierto que por el tipo de aproximación que yo tengo a la disciplina y el tipo de herramientas metodológicas que yo he usado, sobre todo me encargo de producir investigación a través de encuestas, más recientemente a través de estudios etnográficos, por ejemplo, como comentaba Juan Carlos desde Perú. Pero, claro, desconozco, diríamos, un cierto tipo de investigación que yo sé que existe, por ejemplo, sobre el chemsex en Chile. Hay un colega, diríamos, de la UDP que se ha dedicado a investigar justamente desde una lógica más etnográfica, no solamente ahí, sino en otros contextos, entonces hay disponibilidad, pero a veces esta investigación no circula necesariamente y no es conocida por todas y por todos. No quisiera dejar de lado también una consulta, pero dado la extensión y los efectos que puede tener responderla, porque puede ser bastante larga, pero quiero mencionarlo a Tomás Ojeda, que por ahí debe estar en algún lugar, que yo creo que eso da para una larga discusión sobre el tema de los neoconservadurismos, ¿no? Y justamente cómo esta noción se puede relacionar con este tipo de movimiento. No hay un cierto tipo de política que justamente pasa por no blanquear sus países que antiguamente fueron países profundamente esclavistas, racistas, en fin, como hoy día, ¿no es cierto?, sostienen una política que en el fondo blanquea, diríamos, estos ejercicios, incluso con respecto a la homofobia, por ejemplo, esta idea del homonacionalismo, ¿no? Es una idea que también podría, ¿no?, entrar a ser pensada, digamos, desde la lógica de cómo avanzar en pensar otro tipo de conceptos que nos permitan referirnos a esta violencia. Y en el caso de Juan Carlos, yo creo que hoy día hay una invitación importante por parte de la investigación que se produce en psicología social, sobre todo actualmente, que invita a dialogar con otras disciplinas, que invita a dialogar con el uso de otro tipo de técnicas para la producción de información, y en ese sentido, por ejemplo, la etnografía pasa a ser una técnica, o para algunos un método de producción de información, diríamos, que es perfectamente legítimo en la psicología social. Yo lo conozco sobre todo en el contexto chileno aplicado para el estudio de la escuela y lo que acontece en la escuela, diríamos, y en ese sentido es de una riqueza y un valor enorme, diríamos, para la producción de información. A veces lo que sucede es que, y quizás ese es un peligro, es que a veces las agencias financiantes todavía siguen presas del financiamiento de un cierto tipo de investigaciones más que de otras. Y en ese sentido, por tanto, también hay que muchas veces visibilizar este tipo de investigaciones, me refiero a etnográficas, en fin, y la importancia que tienen, pese a el supuesto poco valor que desde ciertas miradas tendría este tipo de investigación. No quiero decir que no la tenga, quiero decir que desde a veces cierto tipo de personas tiene un valor más reducido que la investigación que se produce a través de encuestas, lo que es falso. Pero en el fondo a veces las agencias financiantes prefieren investigar un tipo de investigación más que otra. Eso estaba cambiando muchísimo, pero no ha sido una batalla fácil. Y en el caso chileno eso ha sido
muy brutal. Y porque además las investigaciones etnográficas requieren mucho tiempo y son costosas por eso. Entonces, por eso a veces también se han dejado de lado, pero creo yo que más que nunca hoy día las debemos apoyar y utilizar. Gracias, Jaime. Enrique, ¿quieres hacer los últimos comentarios, reacciones? Sí, sí, muy rápidamente. Solo decir que, por ejemplo, como le decía, que las psicologías sociales son diferentes. En Brasil hay una larga tradición de utilización de la etnografía en la psicología social, y mismo hay como una especie de guión, de método que se construyó, que se llama cartografía, que es como la forma como se presenta la etnografía más contemporánea en la psicología social. Para la cuestión de Juan Carlos sobre me impresionó esto de los fenómenos. Yo no conocía, no sé si es un fenómeno chileno o latinoamericano, de la atracción, ¿cómo se dice? Atracción sexual para este movimiento para los menores. Entonces, bueno, no hay como, yo creo que hay, bueno, de nuevo, hay una cuestión ética muy importante. Y yo creo que no hay un conflicto en la idea de investigar si puede ser legítima. No, puede ser el contrario. La investigación puede justamente desconstruir los argumentos que utilizan esta gente, este movimiento, de por qué lo utilizan. Lo otro es, y esto lo digo porque en un momento conservador sobre todo, se por veces utilizamos argumentos de tipo etnográfico para mostrar, bueno, estas relaciones existen, como ha dicho Juan Carlos, existen, claro que existen entre la gente. Pero esto es una cosa de investigación. Lo otro es una discusión de derechos y estrategia política para la legitimación de los derechos. Entonces, yo creo que no se puede decir que no se puede investigar. Claro que se puede investigar y se debe investigar. Pero se debe investigar teniendo una conciencia muy clara o muy nítida de los efectos políticos de esta investigación, de los efectos de divulgación de lo que producimos y de los usos políticos que los otros pueden hacer de lo que hacemos. Entonces, cuando entramos en este tema muy delicado y muy conflictante, tenemos que tener una baraja ética muy más vigilante que en otras circunstancias. Y muchas gracias. Me encantó. Bueno, ha sido muy interesante, así que muchas gracias a todos por acompañarnos, especialmente gracias a Jaime y gracias a Enrique por darse el tiempo de hacernos pensar toda esta mañana. Creo que han habido muchas preguntas e inquietudes extremadamente interesantes, difícil poder abordarlas todas. Pero seguiremos haciendo actividades para seguir conversando y pensando acerca de estos temas, así que estén atentos a nuestras redes sociales. Y eso, que tengan una buena semana, término de semana, fin de semana. Eso. Y nada, lo importante es continuar, seguir en red, aunque ahora físicamente estemos más aislados, especialmente para estas comunidades. Así que, bueno, nada. Sí, yo también agradezco a Antonia, agradezco también mucho a Enrique por la posibilidad de encontrarnos aquí, y a todos que han estado justamente casi estas 2 horas, por bueno, haber tenido también la disposición, la paciencia para estar aquí acompañándonos, y bueno, esperemos encontrarnos en alguna otra oportunidad. Así que gracias Enrique, gracias Antonia y gracias a todos. Chao, chao, que estén todos muy bien. Chao. Chao.